Bé, molt bon dia. Gràcies de ser aquí a la presentació de l'obra de Mariano Pensotti. Mariano Pensotti és un amic, un dels fixos del festival. Nosaltres, com a festival, tenim tendència, alguns autors, pocs, de seguir-los en l'evolució del que van fent. Això és criticable, com és criticable el contrari. Nosaltres creiem, però, que és una cosa que funciona i que va bé. Penso que la primera vegada que va venir Mariano va ser amb La Marea, Sí. que és un espectacle de carrer, diguem-ne, que es va fer al carrer Nou, recordo perfectament, i des de llavors hem anat veient moltíssimes obres seves. Què té perquè ens interessi especialment en Pensotti? Té una part del que considerem que és una bona part del teatre argentí, alguns fills d'en Bartís, d'altres no. És a dir, explica una història i l'explica molt bé, i això és teatre, explicar històries, explicar-les bé, però a més té una altra cosa. I aquesta, sense que la seva obra tingui res a veure amb ell, és una cosa que qui feia més bé del món era Shakespeare. Shakespeare mai ens deia sobre qualsevol història que explicava què havíem de pensar, sinó que ens l'ensenyava, ens ensenyava la història molt ben explicada i llavors deia, ja sou grans i ara penseu el que vulgueu. I en Mariano fa una mica això, ens explica històries a vegades ben rocambolesques, s'ha de dir, però alhora aquestes històries tenen un transfons, però un transfons en què no ens dona cap consell ni ens diu què hem de pensar ni res. Aquesta obra, l'obra, ens l'explicarà ell ara, és una mica fruit d'una part de la història d'Argentina que és l'època de la història d'Argentina en què allà es van refugiar força gent que fugia, diguem-ne, de la derrota nazi. Però el que explica la història, el que veurem, no és el que normalment tothom diria qualsevol article, qualsevol pamflet, sinó és una altra història, que és l'obra. Bueno, gracias, Salvador. La verdad que para nosotros también, antes que nada, es muy, muy especial estar de nuevo en temporada alta. Como vos decías al principio, temporada alta fue probablemente uno de los primerísimos festivales que presentó al Grupo Marea, a mi grupo acá en Europa. Y desde ese entonces tenemos esta colaboración que para nosotros es muy especial. Primero porque es totalmente distinto poder presentar una obra en el cual quizás el público ya ha visto ciertos trabajos tuyos previos, y además porque la realidad es que viniendo de la Argentina, sin este tipo de colaboraciones, nuestras obras francamente no podrían existir. Bueno, yendo a la obra, es, digamos, una obra sobre una obra. De ahí viene un poco el título. Fundamentalmente cuenta una historia, digamos que la obra trabaja un poco en una mezcla entre realidad y ficción. Es la primera vez que con el grupo trabajamos en un formato que uno podría llamar documental ficcional, de alguna manera. Cuenta la historia de Simon Frank, que es un polaco de origen judío, que luego de la Segunda Guerra Mundial llega a la Argentina. La mayor parte de su familia había muerto en el Holocausto, y se va a vivir a un pueblo pequeño, a 200 kilómetros de Buenos Aires, donde con el tiempo empieza a construir algo misterioso en el campo en el que habita, que resulta ser una gran escenografía para representar una obra de teatro donde cuenta toda su vida antes de la guerra. Para muchísima gente es la primera vez en este lugar pequeño donde ven una obra de teatro, y él lentamente empieza a construir unos sets casi cinematográficos donde va reproduciendo lugares de su Varsovia natal. Y empieza con el tiempo a incorporar a los habitantes de esta región como actrices y actores de su obra. Y representar esa obra va modificando la vida cotidiana de los habitantes de este pequeño pueblo. Todo esto se desarrolla a lo largo de los años, a partir de los años 60 hasta principios de los 2000, hasta que se descubre que Simon Frank, esta persona, no era exactamente quien decía ser. Y la obra, nuestra obra, pone en escena a un director de teatro de Medio Oriente que se llama Walid Mansour y que viaja a la Argentina a investigar sobre esta obra, y que convoca actrices y actores originales de la obra de Simon Frank para que recreen lo que fue la experiencia de participar en aquella obra. Entonces, de alguna forma es una obra dentro de otra obra para contar esta curiosa experiencia que obviamente está absolutamente teñida de ficción, si bien algunas de las cosas en las que se inspira son reales. Matrioshka.
Es una pequeña matrioshka, tiene que ver un poco con cierta idea del mundo barroco, del mundo como teatro, del mundo como representación, pero sobre todo también para nosotros es una pequeña investigación sobre cuántos rastros de la violencia política reciente quedan en las sociedades de hoy. Digamos que no es casual que el director de Medio Oriente que va a investigar esto a la Argentina venga también atravesado por una historia ligada a la violencia política reciente y que además lamentablemente en estos días cobra una relevancia mucho mayor que cuando yo escribí esta obra hace un año y medio atrás. Entonces, la biografía personal de este director de teatro que viaja a la Argentina a investigar una obra que de alguna forma también tematiza la violencia, está presente en la obra. Y para aquellos que conocen algunas particularidades de la sociedad argentina, pero que yo creo que también se refleja en otras sociedades del mundo, a nosotros como grupo siempre nos pareció sumamente interesante desde un punto de vista teatral, no desde un punto de vista político, que la Argentina haya sido, luego de la Segunda Guerra Mundial, uno de los países que más nazis acogió, escapando de la guerra, y al mismo tiempo es el país que tiene la colectividad judía más grande de América Latina y una de las más grandes del mundo. Entonces, eso lógicamente creó unas tensiones no visibles, unas tensiones ocultas, que uno, si quiere, puede rastrearlas hasta el día de hoy. Entonces, algo de eso está presente en la obra, como si fueran distintos estratos de violencia que conforman la sociedad actual. qué parte tiene de real, de documental y qué parte de ficcional? Mejor dicho, ¿partís de algo real para ir a lo ficcional o al revés? A partir de una ficción predibujada, Ujú, vais a buscar ujú. anécdotas reales. Bueno, está muy buena la pregunta porque en realidad, digamos que la obra es fundamentalmente ficción. No tiene una base real, pero está presentada como si fuera una obra de teatro documental. Ahora, la historia de Simón Frank no es real, la historia de Walid Mansur, el director de Medio Oriente, no es real, pero está inspirada en ciertas cosas reales. Por ejemplo, es una realidad que en la Argentina hubo muchos nazis refugiados que interpretaban un personaje estando allá, porque se inventaban una historia, se inventaban una biografía y de alguna forma actuaban su vida inclusive frente a sus familiares. Decían ser quienes no eran durante 40 años quizás, hasta que en algunos casos eran descubiertos y en otros no. Eso es una realidad. Es una realidad también que en América Latina y en especial en Argentina y en Brasil hay algunos casos que a mí siempre me fascinaron, de grandes obras de teatro comunitarias que a veces involucran 200, 300 personas que una vez al año hacen una representación y que eso, digamos, de alguna forma empieza a modificar sus vidas. De hecho, un poco el punto de partida de esta obra no tuvo que ver ni con los nazis en la Argentina, ni con la violencia, sino con una fascinación que tenemos hace tiempo con algo que sucede en Brasil, que es un lugar que se llama Nueva Jerusalén, que es un lugar que está en medio del desierto, en una de las zonas más pobres de Brasil, y que es una reproducción de La Pasión de Cristo, que se hace durante Semana Santa, en la que actúan más de 500 actores, que los actores son además habitantes de este pueblo. Entonces, durante el año son electricistas, peluqueras, eh, obreros, y una vez al año se transforman en Cristo, en María Magdalena, en romanos. Y a nosotros siempre nos pareció muy interesante pensar cuánto participar en una ficción transforma tu vida real. De nuevo hay algo de nuestro interés de en qué medida nuestras ficciones modifican la realidad y de qué manera la realidad modifica nuestras ficciones. Y esa idea, un poco amalgamada a la idea de los nazis refugiados en la Argentina, la violencia reciente en Medio Oriente, fue un poco el caldo de cultivo que fue generando la obra. Que como vos decías, por momentos está alimentada de ciertas cosas reales, pero digamos que el 90% es ficción. Tengo que decirte que sin ir al Brasil, puedes ir a Olés o Esparraguera, aquí cerca de Barcelona, donde
una vez al año, también por Semana Santa, se hace la Pasión con 300 o 400 personas del pueblo. Bueno, es que es Esto fantástico se porque, repite. claro, sí, sí, yo sé que también hay una experiencia parecida en Alemania y sucede algo parecido creo que en Bélgica o en Holanda. Lo curioso de Brasil es que también ha empezado a tener una capa que tiene que ver con la política reciente, que es que esto está manejado por una de las iglesias evangélicas Los evangelistas. brasileñas. Y las iglesias evangelistas están aliadas a distintos partidos políticos. Entonces, algo que empezó como una celebración popular, por decirlo de alguna forma, imbuida de cierta teatralidad, ahora también se volvió, si ves los vídeos es una cosa alucinante, se volvió como una especie de gran telenovela, de una superproducción hollywoodense con todo el dinero de las iglesias evangélicas detrás. Entonces hay algo también de cómo un hecho político, perdón, de cómo un hecho artístico, de cómo un hecho teatral termina siendo cooptado por algo político que también creo que está un poco presente en la obra. Bé, si voleu preguntar coses, perquè si no jo faig el que no em toca de fer. Eh? De moment no hi ha cap pregunta, Sunyer. Si de moment no hi ha preguntes, Perdona, ¿puedo hacer una pregunta? ¿En Vale. sentido? Sí. ¿Qué tal? Vale. Soy Marta Cervera, del periódico de Cataluña. sí. Vale. Explícame, veo que tienes bastantes actores, no sé si hacen diferentes personajes. Explícame un poco esto y la escenografía, por favor. Perfecto. Bueno, primero debería decir que yo muchas veces hablo de nosotros porque trabajo siempre con el mismo grupo, con la misma escenógrafa que es Mariana Tirante, con la misma productora, el mismo músico, o sea, somos un colectivo. Si bien yo soy el director y el autor del texto, nuestras obras se trabajan colectivamente desde el principio. En este caso, la escenografía es bastante particular porque es como una pared que gira permanentemente y que, digamos, oculta o hace visibles cosas, para resumirlo de alguna manera. Para nosotros, esta obra tiene mucho que ver con cómo hacer visible lo que permanece oculto y cómo algo que parece una cosa termina siendo otra. Entonces, Mariana Tirante, la escenógrafa, diseñó esta pared que va girando permanentemente hacia un lado, hacia el otro, y deja visibles algunas escenas o oculta cosas o permite que veas algo en primer plano y algo en segundo plano. Como decía en algún momento, parte de la inspiración de esta obra tiene que ver con el mundo barroco, entonces utilizamos bastante las pinturas de Velázquez como inspiración. Por un lado, por dónde sitúa al espectador en el punto de vista y cómo te permite correrte un poquito de tus preconceptos. Y por otro lado, porque nos interesaban mucho esas pinturas de Velázquez donde lo central no es lo que está en primer plano, sino lo que está en segundo plano. Estas famosas pinturas de Velázquez, donde, por ejemplo, hay una que es, no sé, Cristo en la casa de María Magdalena, y eso se ve pequeñito detrás, y en realidad lo que estamos viendo en primer plano es unas cocineras preparando un pescado. Es algo que está bastante presente en la obra, como si siempre lo más importante estuviera velado, como lo más importante estuviera detrás. Y después, con respecto a las actrices y los actores de esta obra, hay algo particular que es que, bueno, son 5 actrices y actores argentinos y un actor sirio que estuvo trabajando con nosotros en la Argentina, y efectivamente las actrices y los actores argentinos se representan por un lado a ellos mismos, contando sus historias en la participación de esta mítica obra de Simón Frank, y a la vez actúan de personajes secundarios en las vidas de los otros. Entonces, sí interpretan distintos personajes. Y luego está Rami Fadel, que es un actor sirio, que es el que interpreta a este director de teatro que viaja a la Argentina a hacer esa investigación. Es una obra donde a mí me parecía importante que el espectador o la espectadora tuviera la sensación de que no soy yo, Mariano Pensotti, el director de la obra, sino que quien está dirigiendo y narrando esta obra es otra persona, como aportando también un punto de vista sobre América Latina que no es de alguien de ese lugar. Una altra pregunta, Marta? No?
Perdona, no, de moment no. Una cosa. El idioma del espectáculo. El idioma está, bueno, hablada en una mezcla de castellano y francés. En realidad no es una mezcla, o sea, básicamente Rami habla en francés y los actores argentinos hablan en castellano. S'entén bé, però no hi ha problema. Se entiende. Sí, La sí. parte de francés se entiende bien, no tiene mucho problema. Sí, y tendrá subtítulos aquí I además. està subtitulat, Claro. a més, però tot i que no caldria quasi bé. Estamos a 60 kilómetros. Ujú. ¿Alguna pregunta més? Sí, una pregunta ahora. ¿Es la primera vez que volvéis a representar la obra desde que ha estallado la guerra otra vez en Oriente Medio? Sí, en realidad, bueno, la obra es un proyecto muy reciente nuestro, de hecho todavía no se presentó en la Argentina, que eso también habla mucho de la situación política y económica de la Argentina actual. Es una obra que estrenamos hace muy poquito, en junio o julio de este año, en el Wiener Festwochen, el Festival de Viena, y esta gira, que antes de venir aquí estuvimos en París y en Vitoria, es la primera vez que la obra se representa desde que estalló el nuevo conflicto en Medio Oriente. Si bien la obra no está vinculada a eso de manera directa, para nada, sí es verdad que verla ahora con todo lo que está sucediendo en Gaza, bueno, añade una capa más de sentido y de interpretación posible, sobre todo si pensamos en esto que decía antes de las distintas capas de violencia históricas que van formando nuestro presente. Hi ha res més? No, de moment no tenim res No. més. Doncs moltes gràcies i ja ho sabeu, l'obra la podeu veure aquests 2 dies en el canal Teatre de Salt. Muchas gracias. Gràcies. Un placer.